Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad voy a continuar con la revisión del libro Investigación sobre los principios de la moral de David Hume, donde en el último video revisé la primera parte del tercer capítulo, que habla acerca de la justicia. Y este video es la segunda parte de ese capítulo, ya que como dije en ese video anterior, era un capítulo medio extenso y precisamente el capítulo también está dividido en dos partes, así que voy a hacer un video por parte. Este es el video de la segunda parte, como dije. Así que bueno, vamos a continuar leyendo aquí las citas del libro, las que remarqué en el momento en que lo leí, y comentando qué es lo que me parecen o en qué pienso respecto a lo que dice David Hume en estas citas. Vamos con la primera de estas, que dice: si examinamos las leyes particulares por las que se rige la justicia y se determina la propiedad, aún estaremos ante la misma conclusión. El bien de la humanidad es el único objeto de todas estas leyes y regulaciones. No solo es un requisito para la paz y el interés de la sociedad que las posesiones de los hombres estén separadas, sino también que las reglas que seguimos al hacer la separación sean las que mejor contribuyan al servicio de los intereses de la sociedad. Aquí remarca algo que mencioné en el video anterior, que es: el bien de la humanidad es el único objeto de todas estas leyes y regulaciones. Hay que entender que la justicia, las leyes y las regulaciones, entonces, por lo menos en base al pensamiento de David Hume, y la verdad yo comparto bastante ese pensamiento, solamente tiene como objeto promover el bien de la humanidad. El bien de la humanidad entendido en diferentes sectores del mundo, puede ser en diferentes lugares. El bien de la humanidad que se encuentra presente en un lugar determinado. O sea, si no existiera esa idea de velar por el bien de la humanidad, por promover también la permanencia de la sociedad, de la comunión entre las personas, no tendría ningún sentido la justicia. Pero como esos fines existen, como ese aspirar al bien de la humanidad también está presente intrínsecamente, de repente de forma consciente o subconscientemente, es que se hace necesario la justicia. Tener normas que establezcan nuestras conductas y también los derechos de propiedad que determinen a quién corresponde cada una de las cosas. Porque como hablábamos en el video anterior, no estamos en una situación de abundancia donde todos tengamos todo lo que queremos. Es por esa situación de escasez relativa en la que nos encontramos, donde se hace necesario determinar de quién es cada cosa, para que no se entre en conflicto innecesario, o para resolver esos conflictos de una manera pacífica, sin que desemboque en enfrentamientos violentos ni nada de eso. Así que bueno, continuando con la siguiente cita, dice: ciertamente hay que confesar que la naturaleza es tan liberal con la humanidad que si todos sus dones se dividiesen equitativamente entre la especie y se mejorasen mediante las artes y el trabajo, cada individuo satisfaría todas sus necesidades, incluso la mayor parte de las comodidades de la vida, y no estaría sujeto a más enfermedades que aquellas que pudieran surgir accidentalmente de la estructura y constitución enfermizas de su cuerpo. O sea, aquí nos hace mención que en la naturaleza hay mucha abundancia. Y que si como seres humanos logramos repartir eso equitativamente, es como que prácticamente lograríamos cubrir todas las necesidades de los seres humanos. Aquí yo me imagino que se refería también a necesidades de tipo más biológico o necesidades naturales, porque si nos vamos al tema de necesidades como de satisfacción o de como trascender, ya entramos en otros términos y no creo que toda la naturaleza dé abasto como para satisfacer cada una de las aspiraciones que pueda tener los seres humanos a nivel de, así como de deseo ilimitado, porque cuando uno va cubriendo cierto tipo de necesidades, como que van surgiendo otras y vamos a tratar de cumplir esa otra, como que siempre nos vamos a encontrar en un estado de insatisfacción, llamémosle, donde por más que tengamos cubiertas las necesidades que antes para nosotros eran importantes cubrir, ya llegamos a eso, pero ahora surgen nuevas necesidades. Es como que el ser humano tiende a la inconformidad, siento, y no creo que la naturaleza dé abasto como para satisfacer cada uno de los deseos personales que puedan tener todos los seres humanos. Pero sí, en cuanto a necesidades básicas, llamémosle, yo soy de la idea de que sí están los medios como para que ninguna persona, por ejemplo, tuviera que pasar hambre o para que ninguna persona tuviera que dormir en la calle. Sí siento que la naturaleza nos da esos medios y es en parte por la forma en que hacemos uso de ellos que no hemos logrado que todas las personas puedan acceder a cierto tipo de cosas. Que aquí, ojo, no estoy diciendo que haya que tomar todo lo que hay y repartirlo equitativamente como dicen algunas ideologías políticas, solamente hacer mención de que esto nos puede invitar a repensar la forma en que nos relacionamos con la otra persona y también a pensar en que posiblemente hay soluciones que podríamos dar
no solamente a partir de un ente superior o ajeno como sería el Estado, sino también como seres particulares, como seres individuales, podríamos organizarlo y resolver cierto tipo de necesidades que se dan a nivel sociedad. Vamos por ahí la cosa, por que sea de una manera que surja del propio deseo de ayudar a otra persona y no por alguien que venga a imponer ese tipo de ayuda, al menos así como yo lo veo. Y también por otro tipo de cosas que aquí también nos va a hablar David Hume. Por ejemplo, miren esta siguiente cita, dice: entregar posesiones iguales y los hombres con diferentes grados de habilidad, dedicación y trabajo romperían inmediatamente esa igualdad. O sea, por más que como sociedad tomáramos todas las cosas, empezáramos de cero, digamos, ya, ¿sabes qué? Vamos a tomar todas las riquezas que hay, todos los recursos que tenemos, los vamos a repartir en partes iguales. Aun si hiciéramos eso, probablemente al poco tiempo ya esa igualdad, esa equidad se habría roto, porque como dice, personas con diferentes habilidades en diferentes ámbitos se van a destacar, o sea, van a ofrecer cosas mejores al resto de las personas, mejores servicios, mejores productos, podríamos decir, y a través de esa mejor oferta, de los mejores ofrecimientos que le hacen a las personas, se van a ver beneficiados ya sea en términos de recursos, económicamente o también a un nivel de admiración, llamémosle, a un nivel de estatus, porque aquí no solamente tiene que ver con el tema de las cosas materiales. Por eso es que aquí David Hume recalca esto, que por más que hiciéramos eso, también volveríamos a una situación de desigualdad, llamémosle. Vamos con lo siguiente que nos dice David Hume. ¿Quién no ve, por ejemplo, que aquello que se produce o mejora por medio de la habilidad o del trabajo de un hombre debe garantizársele siempre con el fin de estimular tales hábitos y cualidades útiles, que la propiedad también debe transmitirse a los hijos y parientes con el mismo propósito de utilidad, que debe poner enajenarse o que debe poder enajenarse por consentimiento para producir ese comercio e intercambio que tan beneficioso resulta para la sociedad humana? ¿Y que deben cumplirse escrupulosamente todos los contratos y promesas para asegurar la veracidad y confianza mutua por las que se promueve el interés general de la humanidad? Es bastante un medio complejo leer un párrafo que está compuesto solamente por preguntas. Pero bueno, aquí es lo que va aquí la interrogante, las preguntas retóricas que nos hace David Hume, es que al fin y al cabo el tema de la propiedad resulta importante a un nivel social porque genera los incentivos para que las personas desarrollen así a máxima capacidad, ojalá, sus talentos, sus habilidades que van desarrollando. Si no se garantiza que una persona va a poder apropiarse de lo que genera, o sea, no se va a poder beneficiar de mostrar sus talentos, de poner sus talentos a disposición de la humanidad, entonces se pierden los incentivos para que esa persona precisamente ponga a disposición de las personas sus habilidades, sus capacidades de generar riqueza, de generar bienes, ya sean productos o servicios útiles para otras personas. Si no tiene el incentivo para generar eso, sabiendo que va a poder obtener algún beneficio de esa actividad, simplemente lo más probable es que la persona no lleve a cabo sus actividades. Entonces toda la sociedad en su conjunto pierda esos talentos. Es como que esos talentos quedarían ahí en la nada. Tiene las habilidades, las capacidades para beneficiar a toda la humanidad. Por más que se beneficie más a sí mismo, también ese beneficiarse a sí mismo necesariamente va a conllevar un beneficio a las otras personas, porque si no, las demás personas no le beneficiarían, prefiriendo lo que esa persona le está ofreciendo. Entonces aquí a la conclusión que podemos llegar a través de todas estas preguntas que hace David Hume en este párrafo, es que el tema de la propiedad, de que la persona pueda apropiarse de al menos de gran parte de lo que genera, es de una utilidad social muy grande. Sin que se den esas condiciones, al final nos veríamos enfrentados a una situación de más escasez aún, porque se dejarían de producir muchas cosas que son las que precisamente se producen por las capacidades, por los talentos diferentes que tenemos los diferentes seres humanos. Vamos a continuar con la siguiente cita. Dice: es inmoral, en casos extraordinarios, violar toda consideración a la propiedad privada de los individuos y sacrificar al interés público una distinción que ha sido establecida a causa de ese interés. La seguridad del pueblo es la ley suprema. Todas las demás leyes particulares le están subordinadas y dependen de ella. Y si en el curso normal de las cosas se siguen y cumplen, es solo porque la seguridad y el interés público exigen normalmente una administración tan equitativa como imparcial. O sea, aquí recalca nuevamente algo por lo que ha rondado todo este capítulo, tanto en el video anterior como en este. Dice: la seguridad del pueblo es la ley suprema. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que sean importantes los bienes de propiedad, como decía aquí Hume antes,
habrían casos particulares donde se podría pasar a llevar eso porque hay algo más importante aún, que es la ley de velar por el bienestar de la humanidad, el bienestar de el pueblo, entre comillas, aquí entre comillas porque el pueblo de repente es un término que se utiliza en formas muy distintas, de repente como en formas que para mí por lo menos no son las más adecuadas. Pero tener en claro esto, me acuerdo de un ejemplo que leí alguna vez, si bien recuerdo, mm, creo que era un libro de Murray Rothbard, o sea, una persona de las más libertarias que podríamos tener, anarcocapitalista prácticamente. Creo que ese autor era el que en uno de sus libros daba el ejemplo de qué pasaba si, por ejemplo, había un pueblo donde todas las casas estaban unidas y se empezaba a incendiar la primera. Si en base a que esa primera propiedad se está incendiando, sería o no aceptable el romper la segunda casa, como para que no se siga propagando el fuego. La verdad, no recuerdo bien qué era lo que postulaba Murray Rothbard en particular, pero sí recuerdo haber escuchado otra vez un ejemplo en un video de donde se decía que en esos casos probablemente sí sería aceptable como pasar a llevar el principio de propiedad, siempre que como sociedad no garanticemos o nos propongamos como hacer algo para paliar los daños que se le hizo a esa persona a la cual se le destruyó la propiedad. O sea, una manera de compensación. Destruimos su casa para que no se propague el incendio así a toda la ciudad, pero luego todos nos preocupamos de retribuirle a esa persona por el sacrificio que se hizo de su propia propiedad. Que eran como casos donde se podría dar esto, que al final todas las demás leyes, incluida como el tema de la propiedad, estarían subordinadas a lo que nos dice aquí David Hume, que la seguridad del pueblo es la ley suprema. Habría casos donde otras leyes, otras normas son factibles o es aceptable que se pasen por alto si es que van en beneficio de un bien mayor. Obviamente son situaciones muy particulares, no es algo que se pueda hacer así como por la arbitrariedad de quien está en el poder en un momento determinado. Vamos con la siguiente cita que dice: en general, podemos observar que todas las cuestiones de propiedad están subordinadas a la autoridad de las leyes civiles que extienden, restringen, modifican y alteran las leyes de la justicia natural según lo que conviene a cada comunidad. O sea, aquí está recalcando un poco lo mismo de lo que estábamos hablando recién. Vamos con la siguiente cita, dice: como la justicia tiende de manera evidente a promover la utilidad pública y a sostener la sociedad civil, el sentimiento de justicia o bien se deriva de nuestra reflexión sobre esa tendencia, o bien como el hambre, la sed y otros apetitos, el resentimiento, el amor a la vida, el cariño a los descendientes y otras pasiones, surge de un simple instinto original en el corazón humano, donde la naturaleza lo ha implantado con parecidos propósitos saludables. Ojito esta parte, es interesante. Creo que también hablaba de esto en el primer capítulo del libro, en el cuarto video que debe estar en mi canal de arriba hacia abajo. Ahí se habló de esto, que dice que, ojo, mira, voy a repetir porque es interesante la precisión que hace. Dice: surge de un simple instinto original en el corazón humano donde la naturaleza lo ha implantado con parecidos propósitos saludables. ¿Qué nos dice aquí? Que la naturaleza, o ya dependiendo de las creencias de cada persona, Dios podría ser, instauró en nuestros corazones unos parecidos propósitos saludables. O sea que la moral, porque recordemos que el libro se llama Investigación sobre los principios de la moral, o sea, nos habla, es el tema en el cual ronda esto. La moral estaría instaurada en nuestros corazones, porque la naturaleza o Dios los puso ahí. Es por eso que todos los seres humanos tendemos a desear ciertas actitudes o a ver cómo aceptarle ciertas actitudes por parte de otras personas o ciertos actos. En cambio, otras nos parecen reprochables, tanto en las otras personas como en nosotros. Es como que cuando nos comportamos de una manera que sabemos que no deberíamos comportarnos, algo nos hace ruido ahí, se genera un malestar en nuestro interior. Pero por otra parte, cuando nos comportamos de acuerdo a como nosotros creemos que nos deberíamos comportar, se genera una sensación agradable. Y es loco pensar que esta sensación probablemente se dé en la mayoría de los seres humanos y de una manera parecida. Incluso en culturas diferentes hay cosas que se repiten, ciertas cosas que están aceptadas y ciertas cosas que están rechazadas en la sociedad son muy parecidas en las diferentes sociedades, por más que en la antigüedad podría pensarse que esas sociedades no estaban interconectadas entre sí. Sí habían cosas similares en cuanto a temas de moral, de lo que se consideraba correcto e incorrecto. Eso es lo que da pie a pensar que de verdad la naturaleza o un ser superior como Dios
podría haber instaurado en nuestros corazones los principios de la moral en un origen. Y entonces nuestro comportamiento, si bien quizás no siempre va a estar regido por eso, siempre vamos a tener como una voz interna que nos va a estar diciendo, oye, eso que estás haciendo está bien, o oye, eso que estás haciendo está mal, deberías corregirlo. A mí de verdad me parece como loco pensar eso y de cierta forma lo comparto por lo mismo, por observar que muchas personas o la mayoría tienden a aprobar o rechazar las mismas cosas. No creo que todo eso se deba a que se ha venido a imponer lo que está bien o lo que está mal en la mente de las personas, así por condicionamiento o por la tradición, sino que de verdad yo creo que algo surge del interior, como que llevaríamos un código moral instaurado en nuestro cuerpo, aunque de repente pueda estar ahí bien escondido, pero ahí estaría presente en nuestra vida. Vamos con la siguiente cita, que es un poco extensa, pero es porque desarrolla una idea a través de ejemplos. Que dice así: las leyes positivas ciertamente pueden transferir la propiedad. Es por otro instinto original por lo que reconocemos la autoridad de reyes y senados y establecemos todos los límites de su jurisdicción. También debe permitírsele que los jueces, en aras de la paz y el orden, tengan autoridad decisoria y que en último término determinen la propiedad, aunque su sentencia sea errónea e ilegal. Tenemos ideas innatas de pretores, cancilleres y jurados. ¿Quién no ve que todas estas instituciones surgen meramente de las necesidades de la sociedad humana? Es decir, que aquí se puede decir que David Hume hace alusión a que es necesario que determinadas autoridades o determinadas personas velen por el tema del cumplimiento de las leyes y por definir los principios de propiedad. Aunque esas personas quizás se equivoquen, porque obviamente son seres humanos que no son perfectos, son infalibles, todas las personas que tienen una posición de poder no se escapan de esa condición de imperfectibilidad, llamémosle, humana. Por más que eso se dé, o sea, se hace necesario que ciertas personas estén como custodiando que se respeten los derechos de propiedad y además de determinar ciertas normas o leyes que vayan en aras de el bienestar de la sociedad en su conjunto y de las personas también a un nivel individual. Luego continúa: todos los pájaros de la misma especie construyen los nidos de la misma manera en cualquier época o país. En esto vemos la fuerza del instinto. Los hombres construyen sus casas de forma diferente en distintas épocas y lugares. Aquí percibimos la influencia de la razón y las costumbres. Puede establecerse una inferencia semejante comparando el instinto de procreación y la institución de la propiedad. O sea, aquí hace distinción entre las demás especies como los pájaros, de que sus acciones la rigen por el instinto y por eso son parecidas en diferentes lugares. En cambio, los seres humanos como que tenemos diferentes costumbres, diferentes maneras de hacer las cosas en base a los lugares que habitamos, ya sea por costumbre o también por el uso de la razón. Porque hay, por ejemplo, cierto tipo de construcciones que se adecúan más a ciertos climas que otro tipo de construcciones. Y en otro lugar va a ser totalmente distinto. Entonces ahí haría la separación entre la otra especie y nosotros, que nosotros tenemos la capacidad de razonar y pensar la mejor manera de hacer las cosas. Y no seguir simplemente nuestro instinto. O eso se supone al menos. Luego seguimos, dice: por grande que sea la variedad de las leyes, debe reconocerse que sus principales directrices coinciden con bastante regularidad, porque los propósitos a los que tienden son muy similares. De igual manera, todas las casas tienen techo y paredes, ventanas y chimeneas, aunque diversificadas en su forma, apariencia y materiales. Los propósitos de la segunda, dirigidos al bienestar de la vida humana, no descubren más claramente su origen en la razón y la reflexión que los de las primeras, pues apuntan todos a un mismo fin. O sea, aquí también hace mención a eso que hablaba recién, de que en diferentes sociedades, por más que de repente podría observarse diferencias patentes, como en el tema de las conductas o costumbres, hay ciertas cosas que se mantienen, como el caso de las casas, que por más que sean distintas en diferentes lugares del mundo, van a tener un techo, van a tener ventanas, por más que estas formas difieran. Hay cosas que son común en las diferentes culturas, en este caso. Es eso a lo que se está refiriendo Hume en esta cita. Luego dice, que esta ya es la última cita de este capítulo que vamos a revisar, que dice: la necesidad de la justicia para mantener la sociedad es el único fundamento de esa virtud, y puesto que ninguna excelencia moral es más altamente estimada, podemos concluir que esta circunstancia de utilidad tiene, en general, la más fuerte energía y el más firme poder sobre nuestros sentimientos. O sea, aquí recalca de nuevo lo mismo de lo cual hemos venido hablando, que es la necesidad para mantener la sociedad lo que le da justificación a la justicia. Y también ese mantener la sociedad hace que en nuestro interior se generen ciertos sentimientos acerca de la justicia. Que nuestros sentimientos
eso, lo que sentimos en nuestro interior, muchas veces va de acuerdo a lo que consideramos justo. Entonces sentimiento y razón ahí se conectan para indicarnos qué es lo que es justo en este mundo, cuál es la forma en la que deberían comportarse las personas, cuáles son los comportamientos aceptables y cuáles son no aceptables. Es como que iría unido. Y todo tendería entonces al bienestar, a la seguridad de la humanidad, de las personas. Esa es la conclusión o lo que remarca David Hume en esta última cita que tengo aquí recalcada. Y la verdad me parece un tema muy interesante. O sea, ver cómo concibe la justicia David Hume. Que yo creo que es una mirada bastante razonable con la cual concuerdo también que al final la justicia, o al menos la justicia en forma de leyes escritas, así, como definirla, de que quede establecido por escrito qué es lo que consideramos justo, me parece que nace a raíz de la necesidad humana de preservar la convivencia entre las personas y de que se mantenga como un buen ambiente para las personas que forman parte de una sociedad, como para que se den las condiciones para que cada una de las personas pueda desempeñar sus funciones de la mejor forma posible y para que sus talentos, sus habilidades puedan ponerlas a disposición del resto de las personas. Para eso es necesario establecer las normas de justicia. No creo que la justicia en sí sea solo por leyes escritas o que si no está escrito y no lo hemos definido como ley, no por eso va a dejar de existir la justicia. Ahí yo podría discrepar un poco con la visión del autor. Yo creo que a nivel humano, si nos vamos al hecho de que, como así mismo como dice Hume, de que la naturaleza o Dios habría puesto en nuestros corazones unas disposiciones morales, esas leyes morales dictaminarían la justicia. O sea que en nuestra naturaleza también llevaríamos una noción de lo que es la justicia, por más que esa justicia no la hayamos normado, no la hayamos establecido por escrito. Ahí es como que podría darse cierta contradicción a lo que dice David Hume, pero en términos generales puedo decir que comparto bastante la visión de este autor respecto a lo que es la justicia. Así que bueno, vamos a dejar hasta aquí la revisión de este tercer capítulo. En el siguiente video ya probablemente estemos revisando el cuarto capítulo de este libro que se titula Acerca de la sociedad política. Así que un tema bastante interesante también. Muchas gracias si llegaste hasta este punto y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.